¿Qué tal? Muy buenas noches. Este miércoles recibimos en Sin Rodeos al presidente de los empresarios de Galicia, Antonio Fontenla. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, presidente. A este paso, con tanta crisis y tanta desaparición de empresas, nos vamos a quedar con más patronal que empresarios, ¿o aún no es para tanto? No, no es para tanto, porque los empresarios están dentro de la patronal, o sea que no puede ser este cambio que tú dices. La verdad es que es un tema muy preocupante, estamos perdiendo empresas a ojos vista y todavía yo creo que queda un paso largo que dar, que es el ajuste que va a tener que hacer el nuevo gobierno cuando conozca de verdad las cifras que hay en este momento dentro de la economía del país, ¿no? La contabilidad. En la confederación que usted preside, ¿están todos los que son? Porque parece que algunos se resisten y otros parece que son reacios a estar en primera línea, ¿o no? No, lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de afiliación, o tú estás en primera fila, como dices tú, o estás a través de una asociación, ¿no? Entonces, siempre, como tenemos una costumbre de que hay muchos convenios colectivos, todas las empresas tienen un convenio propio, están en un convenio colectivo que está dentro de la confederación. O sea, hay dos formas de integrarse y están todos los que son. Esta crisis, aparte de llevarse a muchas empresas por delante, se ha llevado a nada menos que a la Caja, hablando desde A Coruña, y al Banco Pastor. La situación no es como para rasgarse las vestiduras. Es para rasgarse las vestiduras porque fue una situación totalmente anómala, ¿no? En el 2007 crecíamos el 3,6 y estábamos creando cientos de miles de empleos y la situación económica era muy buena. Además estábamos absorbiendo a una masa importante de trabajadores extranjeros que estaban entrando. De eso, luego, entre el 2008 y el 2009, los 400.000 empleos que habíamos creado en el 2006-2007 se tornaron en pérdida de 800.000 trabajadores en el 2008-2009. En lugar de crecer al 3,6, pues decrecimos al 3,7. Y no solo eso, sino que nuestro déficit estuvo en el 11,1. Un tema totalmente, perdimos 13 puntos aumentó nuestro déficit 13 puntos. Esto no se recuerda nunca en ningún país y en unas circunstancias como esta. Los alemanes, que en el 2007 tenían como nosotros una tasa del 8%, igual que los franceses, en este momento tienen el 5,50%, los franceses el 9,5% y nosotros el 21 y pico por ciento, el 22%, ¿no? Prácticamente. Entonces ha sido una situación que no se supo prever, que no se combatió y esos son los que tenemos que pagar por nuestro mal hacer. Pero en el caso concreto al que me refería de la desaparición de dos pilares básicos, digamos, del capitalismo coruñés... Esto era la segunda parte. En el caso de las dos cajas, lo que se estaba produciendo en España era un crecimiento basado en tema inmobiliario. Era un momento muy fácil. Alemania y los países ricos nos daban dinero muy barato, incluso más barato que Alemania, y ese dinero la banca lo recogía con una mano y con la otra lo prestaba a los empresarios que estaban metidos en el tema inmobiliario, ganando un diferencial, y era feliz y contento. Cuanto más te pedían, mejor, porque tú no tenías ningún problema en hacerlo. No se supo ver esta situación y sobre todo lo que hubo fue quizá un exceso de ganas de crecer. Yo quiero ser el más grande, quiero llegar y quiero ponerme en este tema. Este es el caso de las dos cajas gallegas. Posteriormente fracasó lo que era la operación. Yo creo que el Banco de España también tuvo algunos temas culpables de la situación, porque lo que se había hecho como una previsión de pago, se había consignado un dinero, después no valía a las horas de computar como core capital, y ahí estuvo pues que la caja ya quedó en mal estado. Ahora hay un gran
gestor al frente, ojalá pueda salir adelante. En el tema del Banco Pastor es un ejemplo totalmente distinto, porque él no quiso crecer tanto. Lo que ocurre es que la falta de dinero y quizá las exigencias de lo que es la recapitalización de los bancos y toda una serie de condiciones, se ha visto de que era un buen momento para vender. Vendieron, hubo una OPA del Banco Popular, se aceptó esa OPA y se vendió un banco que era uno de los más antiguos de España, ¿no? Un banco señero que había sido un banco que había estado en Galicia siempre en primera línea, ¿no? Además de tener que superar la crisis financiera, están también los ajustes de gastos. ¿Hay que recortar en las subvenciones a las empresas también? Yo creo que en este momento lo que tiene que haber un programa. Tenemos que conocer el programa, tenemos que conocer primero cuál es el déficit. El déficit previsto y comprometido por España es del 6%, todos estamos convencidos de que va a ser superior, pero tenemos que ver cuánto va a ser superior y cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el próximo presidente del gobierno. Bueno, ya podemos decir el nombre, Mariano Rajoy, ¿no? Y también cuál va a ser la actitud que va a tener con España, que España ha sido un país que hizo varios milagros. Uno de ellos fue el entrar dentro del euro, otro importante fue el haber crecido cuando Europa estaba creciendo en la década de los 2000 al 1%, al 1,5%, nosotros crecíamos casi al 3%, y hemos estado, además, siempre hemos sido un país que ha pagado sus deudas. Hemos incumplido 3 trimestres lo que fue el criterio de déficit. Alemania lo incumplió 14, Francia lo incumplió 14 e Italia 18. En aquellos momentos, en el 2005, cuando Alemania, por el problema de la reunificación, necesitaba dinero y no cumplía ningún criterio, nadie dijo hay que penalizar a Alemania. Creo que no es justo que en este momento se esté diciendo hay que penalizar a España. No me parece justo ni me parece adecuado, sobre todo cuando un socio tuyo está en dificultades, es cuando de verdad tienes que apoyarlo. Otro pilar de la agenda económica inmediata es el mercado de trabajo. ¿Por qué hace falta otra reforma laboral? Quizá para conseguir bajar los salarios por la vía de primar los convenios de empresa y también flexibilizar la contratación y abaratar el despido. Bueno, yo creo que la reforma que se hizo en el mes de mayo del año pasado se hizo en contra de todos los agentes sociales. Ni los sindicatos ni la COE estábamos de acuerdo en ese tipo de reforma. El gobierno se había comprometido a hacer una reforma, hizo una reforma, pero no sirvió para nada, porque además se hizo una reforma para crear empleo, y en lugar de crear empleo seguimos destruyendo empleo. Lo que ocurre es que tuvimos una serie de problemas en la negociación colectiva. Se hicieron convenios por 3 años, los empresarios cumplimos los que han podido, claro. Los acuerdos de las revisiones salariales, y estábamos aumentando los salarios mucho más que lo que aumentaba el IPC, estábamos perdiendo productividad. En este momento lo que hay que ver es cómo se puede recuperar esa productividad y cómo tenemos que hacer un sistema que permita crear empleo. O sea, con 5 millones de parados, 5.300.000 que serán, si no se hace ninguna medida al final del primer trimestre, este país no va a tener credibilidad y nadie le va a dejar a prestar dinero. Y además es un tema tremendo, porque el año 2012 nos vencen 300.000 millones de euros de crédito que hay que renovar. De renovarlo a un interés o renovarlo a otro, pues el tema va a ser muy distinto. ¿Cuál puede ser el futuro de España? Hablaba usted antes de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué tuvieron que ver los empresarios en la dichosa burbuja inmobiliaria, o fue todo culpa del gobierno? Bueno, vamos a ver, todo esto, entre todos la mataron y ella sola se murió. O sea, la verdad es que lo que hubo fue muchísima gente que no era empresario tradicional del sector inmobiliario, del sector de la construcción, que en aquel momento, como era
una oportunidad única, se metieron de hocico dentro de lo que era el sistema inmobiliario. Gente que además muchas veces sin reservas financieras importantes, porque en aquel momento tú ibas a pedir dinero a un banco, mira, acabo de comprar un solar, y te daban el dinero del solar, el dinero del IVA, el PAL proyecto, y todavía te daban más. O sea, era tan fácil y tan rentable para los bancos prestar dinero, que lo prestaban todo lo que querías y más de lo que pedías. Eso fue una de las causas. Esa fue el exceso de crédito de la banca, el exceso de riesgo de los propios empresarios y un sistema por culpa del gobierno, que fue el gobierno tenía en su mano, mediante la regulación que podía hacer el Banco de España, el modificar y rebajar los créditos que iban al sector inmobiliario en ese momento. O sea que entre todos las matamos y ella sola se murió.